Bueno, vamos a seguir con la segunda parte de esta clase. Ya vimos los tipos de jornadas, las jornadas prolongadas, las jornadas excepcionales, las jornadas prolongadas. Vimos las prolongaciones de carácter permanente, contempladas en el artículo 175 del decreto ley. Y ahora vamos a hablar de las prolongaciones de carácter temporal y extraordinario. O sea, son prolongaciones que se pueden dar en un momento y en otros momentos no. La primera situación está contemplada en el artículo 181 del decreto ley y en el artículo 9 del reglamento parcial sobre tiempo de trabajo. Es un reglamento del año 2013, no es el reglamento del 2006, sino es un reglamento especial del año 2013 sobre tiempo de trabajo. La situación es una suspensión colectiva del trabajo de corta duración. Estamos viviendo ahorita una situación de suspensión colectiva de la relación de trabajo, pero no es de corta duración. Ya llevamos más de un mes y vamos para el segundo mes. De manera tal que eso es este supuesto previsto en el artículo 181 no aplica, porque la solución que da el artículo 9 del reglamento, que aclara que es de corta duración y que da el artículo 181, es que cuando hay suspensiones temporales, por ejemplo, en una construcción, se va a echar una placa y comienza a llover, hay que suspender el trabajo, no se puede echar la placa, no se puede trabajar. Pero eso es una suspensión de corta duración. La lluvia durará máximo un día. Al día siguiente se podría echar, o 2 días. O se va la electricidad como ocurre frecuentemente y entonces hay que prolongar la jornada de trabajo, pero eso es algo de corta duración. ¿Y cómo se hace para recuperar el tiempo de trabajo? La ley da una solución de que se puede trabajar 1 hora adicional, que hay que pagarla de paso, como 1 hora ordinaria, no se considera jornada extraordinaria, y no se puede hacer sino en un número de horas que no excedan de 20 al año, 20 días al año. La segunda situación es los trabajos de temporada. Voy a poner un ejemplo. Un trabajo de temporada. Bueno, ahorita con esta situación de pandemia no aplica, pero imagínense en un periodo normal, en el mes de julio, agosto, periodo de vacaciones, septiembre, y entonces los hoteles están más llenos, sobre todo los hoteles de playa, por ejemplo, de sitios turísticos, y se necesita trabajar más tiempo. Se puede llegar a un acuerdo para prolongar la duración de la jornada, de acuerdo a lo que dice el artículo 6 del reglamento parcial sobre tiempo de trabajo. Sin embargo, eso hay que hacerlo de mutuo acuerdo o por acuerdo colectivo, de acuerdo con los trabajadores. Y la solución en realidad no es lo más práctica del mundo, requiere de una cantidad de requisitos, ¿verdad? Y solo se puede exceder hasta 10 horas hasta trabajar. La jornada diaria no puede exceder de 10 horas, es decir, 2 horas más que se puede hacer.
y hay que solicitar un permiso al Ministerio de Trabajo. No se puede hacer durante varias temporadas, sino no más de 2 periodos, 2 temporadas cada año. De manera tal que es una cosa bastante complicada, no es nada flexible, es totalmente rígido. Fíjense, hay todas las condiciones que hay que hacer, de manera tal de que no es fácil. Y además hay que pagarlo como tiempo extraordinario. Otro tipo de jornada es la jornada reducida. La jornada reducida, hay ciertos tipos de trabajo que por sus características, que requieren un esfuerzo excesivo, son trabajos en condiciones peligrosas, por ejemplo, trabajo en túneles profundos, o trabajos en albañales, en cloacas, que son peligrosos, insalubres, o los buzos, por ejemplo, no pueden estar 8 horas por día. De manera tal que se prevé en un reglamento de condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, jornadas inferiores a las jornadas, digamos, máximas permitidas por la ley. Otro tipo de jornada reducida es la jornada que deben cumplir los adolescentes, que no pueden trabajar más de 6 horas diarias y no más de 30 horas semanales. En el antiguo reglamento se definían, que se entendían por trabajo insoluble y trabajo peligroso. Yo no sé por qué no lo reprodujeron, porque eso es importante poder determinar, saber a qué se entiende. Otro tipo de jornada es la jornada a tiempo parcial. O sea, aquella jornada que normalmente tiene una duración menor a la jornada que se practica en la empresa. Ojo, no es a la jornada máxima permitida por la ley, sino a la jornada que se practica en la empresa. Bueno, este tipo de jornada se emplea mucho, por ejemplo, un estudiante que tiene clases en la tarde y que puede trabajar medio tiempo en la mañana. Esa jornada, el pago del salario se hace en forma proporcional a la jornada establecida en la empresa. Por ejemplo, si la empresa es una jornada de 8 horas y usted trabaja 4 horas, pues le van a pagar la mitad del salario que se le paga a una persona que normalmente trabaja las 8 horas en el mismo tipo de trabajo que usted realiza. Para eso hay que determinar el salario hora, por eso tenemos que hacer referencia al artículo 113 de la ley. O sea, hay que dividir el salario hora, el salario diario, entre el número de horas que normalmente se trabaja en la empresa y multiplicarlo por el número de horas que trabaja una persona. Si una persona trabaja 4 horas, será por 4 horas o por 6 horas si trabaja 6 horas. Eso sí, hay que garantizar la igualdad de salario y de las condiciones de trabajo. El tiempo extraordinario. El tiempo extraordinario o las jornadas extraordinarias es una institución bastante importante en el derecho del trabajo. ¿Qué se entiende por tiempo extraordinario? El tiempo trabajado en exceso de la jornada que en forma normal o habitual cumple un trabajador. Aquí volvemos a la noción de jornada normal, que no es igual a la jornada máxima permitida por la ley, sino a la jornada que normal y habitualmente trabaja un trabajador. Si, por ejemplo, un trabajador normal y habitualmente trabaja 6 horas, 7 horas,
La octava hora, si la trabaja, será tiempo extraordinario para él porque excede de la jornada que normal o habitualmente él realiza. Claro, si trabaja normal y habitualmente 8 horas, la octava hora no será tiempo extraordinario. ¿Cómo se caracteriza el tiempo extraordinario? Primero, es un trabajo que sobrepasa la jornada normal del trabajo. Va más allá de la jornada. En segundo lugar, esto es muy importante, debe responder a circunstancias extraordinarias. O sea, no se puede trabajar tiempo extraordinario por lo que usted quiere, por lo que, bueno, hoy vamos a trabajar un poco más porque hay más trabajo. No. La ley establece, el reglamento específicamente aquellas situaciones en las cuales se puede trabajar en horas extras. Otra característica es que se remunera con un recargo sobre el salario normal. La ley establece que hay que pagarlo con un 50% de recargo sobre el valor de la jornada ordinaria. Y son de uso limitado. O sea, usted no puede trabajar, por ejemplo, terminó la jornada a las 6 de la tarde el trabajador y se queda hasta las 8 hasta las 10 de la noche, porque hay que trabajar más horas extras. No, porque hay un límite diario, no más de 2 horas extras por día. Pero no solo hay un límite diario, hay un límite semanal, no más de 10 horas extras por semana. Y hay un tercer límite que es anual, no más de 100 horas extras por año. La ley lo limita porque es importante que el trabajador no se agote. Bueno, ya he visto que se están suscribiendo al canal. Qué bueno. En segundo lugar, las causas o motivos que justifican el uso. Puede ser por la naturaleza de los trabajos. La ley establece trabajos preparatorios o complementarios que no se pueden hacer normalmente mientras se están desarrollando las labores ordinarias, sino que hay que hacerlos o antes o hay que hacerlos después. Trabajos que no se pueden interrumpir por razones técnicas. Volvemos al ejemplo de la construcción. Se está echando una placa y llegó el momento de terminar la jornada y sin embargo no se ha terminado. Las placas en materia de construcción hay que echarlas todas de una sola vez. No se puede dejar una parte hoy y otra para mañana porque el cemento tiene que fraguar de la misma manera. Se puede comprometer el resultado técnico si se echa en varias partes. Trabajos indispensables para coordinar la labor de dos equipos que se relevan. Y algo también que a veces es común, los bancos están obligados, por ejemplo, a hacer balances mensuales. Y a veces al final del mes, pues ustedes ven a veces gente que trabaja tiempo extraordinario para poder lograr esos balances mensuales. Para cerrar, cuadrar los balances. O por circunstancias accidentales o temporales. Hay que instalar una nueva máquina, reparar una máquina, terminar una obra urgente. Por ejemplo, en un comercio, el Día de la Madre, el Día de los Enamorados, el Día del Niño, a veces por lo menos hay más afluencia de clientes en diciembre y entonces eso puede justificar las horas extraordinarias. Reparación de accidentes, por ejemplo, hay un accidente en una carretera, un derrumbe y hay que repararlo. Ahora, ¿cómo se hace? Eso tiene un procedimiento. Hay un procedimiento normal y hay un procedimiento, digamos, llamémoslo extraordinario. Procedimiento normal. El patrono tiene que prever que va a trabajar horas extraordinarias, por ejemplo, en una época en donde hay más afluencia
de clientes a un comercio, o cuando se acerca el final de mes y hay que cerrar un balance, o cuando hay que instalar una máquina o reparar una máquina. Bueno, entonces tiene que solicitar un permiso ante la Inspectoría del Trabajo. Ese permiso tiene que contener, como lo dice el artículo 10 del reglamento parcial, la naturaleza del servicio. Hay que describir para qué se van a hacer las horas extraordinarias. ¿Quiénes son los trabajadores involucrados? Identificarlos, qué cargo ocupan, el número de horas extras necesarias, cuándo se van a realizar esos trabajos, las circunstancias que lo justifican y qué salario se les va a pagar. El inspector tiene 48 horas para decidir. Y si no decide, hay que suponer que él autorizó. Pero hay otras circunstancias extraordinarias que no permiten solicitar previamente el permiso. Por ejemplo, se dañó intempestivamente una máquina y hay que repararla inmediatamente para poder continuar la producción al día siguiente, por ejemplo. Entonces hay que trabajar horas extras. O hubo un derrumbe y hay que proceder a reparar ese derrumbe. Bueno, en esos casos urgentes, excepcionales, se pueden trabajar y al día siguiente, entre las 24 horas siguientes, el patrono tiene que avisar a la inspectoría, avisar no solo que trabajó, sino también cumplir con todos los requisitos de la solicitud. Quiénes trabajaron, cuánto se les va a pagar. Hay otro control. El patrono está obligado a llevar un registro de las horas extras trabajadas por el trabajo. Si el patrono no cumple con llevar ese registro, hay una presunción legal de que si el trabajador alegó que él había trabajado horas extraordinarias, el patrono es el que tiene que demostrar que no es verdad, que él no las trabajó. De manera tal que es importante llevar ese registro de horas extraordinarias. Las horas extraordinarias se pagan también, lo vimos, con un recargo del 50% sobre el salario normal. O sea, una persona gana 800 bolívares, 8.000 bolívares por hora, normalmente. Si va a trabajar una hora extraordinaria, esa hora hay que pagársela con un 50% de recargo. Es decir, hay que pagársela a 12.000 bolívares y no 8. Pero hay un problema con las horas extraordinarias nocturnas. ¿Qué sentido? Acordémonos que la jornada nocturna llega hasta las 7 de la noche. Y un trabajador que está, por ejemplo, prestando servicio hasta las 6 de la tarde, normalmente, le piden que trabaje 2 horas extraordinarias. De 6 a 7 será diurna. Y si gana los 8.000 bolívares, le pagaremos 12.000 bolívares. Pero cuando trabaja de 7 a 8, ¿con qué salario le pagamos? ¿Pagamos 12.000 bolívares? No. Porque la jornada nocturna tiene un recargo del 30%. Y si es tiempo extraordinario, tiene además otro recargo que es del 50%. Y no vayan a creer que 50 más 30 da 80. No, porque es el 30% por ser nocturna y sobre ese total hay que recargarle el 50% por ser extraordinario, lo cual da un recargo del 95%.
Pero ojo, vamos a tomarlo con un salario de 10.000 bolívares para que el ejemplo pueda sacar yo los cálculos más rápido. Una persona gana 10.000 bolívares por hora al día, pero sobre una jornada de 8 horas. Pero si trabaja 7 horas, le tienen que pagar los 80.000 bolívares por las 7 horas. Gana 80.000 bolívares al día. Lo cual quiere decir que gana 10.000 por hora en trabajo diurno. Pero en trabajo nocturno, los 10.000 bolívares hay que dividirlos, los 80.000 bolívares, perdón, diarios hay que dividirlos entre 7 horas y no entre 8. Lo cual hace que el valor de la hora sea superior. El valor de la hora ahora no van a ser 10.000 bolívares por hora, sino que van a ser, un momentico, me sacó un cálculo, van a ser 5.000. No, Hugo sucio. 11.428 bolívares por hora. Y sobre eso hay que calcularlo el 95% del total. Bueno, yo les haré llegar unos ejercicios por correo, lo mismo que el de las utilidades que me pagan. ¿El trabajador está obligado a trabajar horas extras? No, el trabajador no está obligado a trabajar horas extras porque la propia Constitución así lo dice. Ahora, ¿qué sucede si se trabajan horas extras ilegales? Es decir, horas extras por encima del monto máximo permitido por la ley o sin haber pedido permiso. Cuando se trabajan sin haber pedido permiso, el trabajador, el patrono está obligado, el empleador está obligado a pagar esas horas extras con un recargo no del 50%, sino del 100% establecido, o sea, del doble de lo establecido en la ley. Si se trabajan horas extras por encima del límite legal, de todas maneras hay que pagarlas. Así sea, había unas tesis que decían que eso es contrario al orden público, por lo tanto lo que es contrario al orden público es nulo, porque eso es ilícito. No, hay que pagarlo porque si no tendría el patrón una ventaja, y acuérdense que las ventajas tienen que ser equivalentes porque se trata de un contrato oneroso como es el contrato de trabajo. Ahora, cuando analizamos el salario normal, nos dimos cuenta que el salario normal no lleva dentro de sí, no involucra cualquier pago extraordinario, por lo tanto las horas extras no forman parte del salario normal. Pero ¿qué pasa si un trabajador normalmente, constantemente está trabajando horas extras? Que es muy común, pasa. Bueno, eso para él se convierte en normal porque de forma regular y permanente está recibiendo esa parte del.
Hablemos ahora de la distribución del tiempo de trabajo. Cuando hablamos de distribución del tiempo de trabajo, estamos hablando de los horarios de trabajo. Porque la ley dice el límite máximo de la jornada, no puede trabajar más de 8 horas, pero la ley no se puede poner a decir cuándo va a trabajar el trabajador, si de 8 a 12 o 2 a 6, o trabaja de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Nada de eso por el estilo. No. Eso es el horario de trabajo. ¿Cómo se distribuye ese tiempo de trabajo durante la jornada? Bueno, la ley se refiere a él incidentalmente en el artículo 80 y el reglamento parcial expresamente en el artículo 1. ¿Quién fija el horario de trabajo? En principio es una facultad del empleado. Ahora, puede haber una negociación sobre su fijación. Cuando se reformó la Ley Orgánica del Trabajo en el 2013 mediante el decreto ley, mejor dicho, no se reformó, es una nueva ley. En el 2013, mediante ese decreto ley, procedimiento al margen de la ley, al margen de la Constitución. La disposición transitoria tercera exigía que como todo lo referente a la jornada de trabajo y descanso iba a entrar en vigencia un año después, no en el 2012, sino a partir del 1 de mayo del 2013, pues la adaptación de los horarios por el hecho de la reducción, por el hecho de los 2 días de descanso semanal continuo, por el hecho del aumento del tiempo de descanso dentro de la jornada, porque antes era de media hora y la ley lo elevó, el decreto ley lo elevó a 1 hora, pues estableció que había que negociar con los trabajadores cómo se iba a establecer esa distribución de la jornada de trabajo, del tiempo o esos nuevos horarios. Pero después no hay obligación de negociar esos horarios. La única obligación que establece la ley y el reglamento es de anunciar los horarios. Y ni siquiera requiere que sean autorizados por la Inspectoría del Trabajo. De manera tal de que la fijación la hace el empleador y el empleador lo tiene que modificar. Ojo, el empleador puede modificar los horarios de trabajo, siempre que no sea una modificación arbitraria. Acuérdense que la modificación arbitraria del horario de trabajo es una causa de retiro justificado porque hay un despido indirecto. De manera tal que mientras no sea una modificación arbitraria, caprichosa y que le cause perjuicio al trabajador, el empleador lo puede hacer. Bueno, las tendencias hoy en día son a flexibilizar un poco la jornada, a anualizar la jornada, para permitir, por ejemplo, hay actividades que en un momento, en una época del año hay trabajos que tienen mucha actividad en una época del año y en otros son prácticamente temporadas, no digamos muertas, pero sí muy bajas. Y todo esto de esta pandemia nos ha demostrado, y la crisis económica nos ha demostrado la necesidad de flexibilizar los horarios. Lo que pasa es que tenemos una camisa de fuerza, que es la ley, que es extremadamente rígida. Con eso terminamos la jornada de trabajo y en otra oportunidad hablaré sobre los descansos.